Desde hace años he sentido una enorme fascinación por las líneas, las que unen los territorios con las personas que los habitan, las que unen a esas personas con sus trayectorias de vida y las que unen esas trayectorias con los aprendizajes. Para mí, una de las principales líneas es la que une el año 2010 con este año, porque en el 2010 tuve el privilegio de dar mi primera clase universitaria y yo iba nerviosísima, como si fuera una entrevista de trabajo. Como buena hija de mi papá, decidí llegar una hora antes, por si había algo en el camino. Entré al aula, acomodé la computadora, puse el videobeam y me senté a esperar que llegaran mis estudiantes. Pasaron los minutos, cuando faltaban 30 minutos me levanté y fui pupitre por pupitre, puse los programas porque se llevaban impresos en esa época. Y me volví a sentar, faltaban 20 minutos, no llegaba nadie, 10 minutos, revisé que la computadora estuviera perfecta, saqué más material, faltaban 5, faltaban 2 minutos y dije, algo está mal. Salí y revisé el número de aula y yo estaba en el aula correcta, en el edificio equivocado. Imagínense. Y es que a los profes también nos pasan esas cosas, que nos equivocamos. Y ahora en la maletita que llevo, llena de material didáctico como plasticina, paletas de madera, cubos de colores, llevo un papelito que dice el nombre del curso y el número de aula correcto por si acaso. Pero además siempre que llevo mi maletita me acuerdo que antes dependía demasiado de la tecnología y lo primero que metía era la computadora y el adaptador y a veces la tecnología falla. Y además vean qué interesante una frase que dice Sugata Mitra, que es un investigador de India, que yo conocí porque uno de mis tíos es fanático. Él dice, si una persona docente puede ser sustituida por la tecnología, debe ser sustituida. Y esta es una frase que a mí me da mucho miedo. Me da miedo que un día en una de mis clases alguien piense que las 2 o 3 horas que estuvo conmigo no valieron la pena y hubiera sido mejor leer un libro o ver un video, porque eso está más de moda. Que no sienta que hay algo que se aportó en la clase y que no generamos un vínculo, incluso un aprendizaje. Por eso hay otra frase que me gusta mucho más. Y vean qué belleza, dice, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Pensemos entonces en cómo construir una clase realmente memorable, que la gente esté en clases y se acuerde 10 años después de lo que hicimos en el aula y se acuerde con cariño, no porque nos tiene miedo. Pensemos cómo impactar en la trayectoria de las personas estudiantes que están con nosotros compartiendo ese tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. Hay 2 sociólogos franceses que me encantan, que son especialistas en análisis de trayectorias y tienen varios modelos y yo quería hablarles de todos, pero dije no me va a dar tiempo, mejor les voy a hablar de uno que se llama el modelo energético, así como lo dice la palabra. Se los voy a contar con un ejemplo. Una de mis mejores amigas tiene 10 hermanos y ninguno de los mayores había podido ir a la universidad y ese era el sueño de ella, tener un título de licenciatura. Eso implicó una energía enorme. ¿Por qué? Porque la trayectoria usual en la familia era terminar el colegio y comenzar a trabajar. Y para hacer un cambio en las tradiciones familiares se necesita mucha energía. Y esa energía que implica también tiene que ser correspondida por las personas docentes. No se vale que solo los estudiantes estén invirtiendo la energía. Entonces volvamos a la pregunta, ¿cómo generar un aprendizaje memorable? ¿Cuáles son los elementos de una clase memorable? La clase tiene que ser muy clara, tiene que ser inesperada, tiene que tener espacios para la vulnerabilidad, pero necesita también innovación y la innovación no solo es tecnológica. Pensemos, por ejemplo, en qué ha sucedido con las definiciones de innovación docente. Si es un tema que está tan de moda, ¿cómo es posible que no hemos llegado a una única definición? Porque no hay consenso. Todo el mundo entiende innovación didáctica o innovación docente distinto. Yo les traigo una que me encanta porque habla de la intención
que pone una persona docente para generar un impacto significativo en la vida de alguien. Esto es como el ajedrez, no podemos movernos nunca la misma cantidad de espacios ni en la misma dirección, depende del grupo de estudiantes que tengamos en ese momento. Y si suena también la innovación, ¿por qué no todas las personas docentes hacen innovación? Si suena muy bien. Hay varios estudios que revisé que tienen la respuesta. Hay un grupo de personas que dicen, mi universidad no tiene los recursos y yo no me los puedo pagar porque esos programas sofisticados son muy caros. Hay otro grupo de personas que dicen, mi universidad sí los tiene, pero no me han capacitado, entonces no sé cómo utilizarlos. Y el grupo principal, que es el más grande, es el que a mí más me preocupa porque dice, ¿a qué hora voy a hacer yo innovación? Con costos puedo llegar al aula y llevar los exámenes revisados. Este es el que más me preocupa porque llevamos años dando las mismas clases. ¿Dónde está la innovación que tanto hablamos y que parece que es tan positiva? ¿Cuál es esa balanza? ¿Cuánto esfuerzo vale la pena para generar un aprendizaje? ¿Cómo está la ecuación? Yo durante un tiempo tuve el honor de facilitar un curso que se llama Didáctica Universitaria, vean qué nombre, y la mayoría de mis participantes eran mayores que yo porque todos eran profes. Vieran cómo se asustaban el primer día cuando me veían, decían, ay, tan jovencita. Y yo decía, usted no se preocupe por la edad, preocúpese porque es lo que podemos aprender juntos en este curso. Y el trabajo final del curso era hacer una innovación didáctica con un grupo real de estudiantes, pero yo la llamaba experimento didáctico porque suena más divertido y porque los experimentos a veces salen mal. Una vez uno de mis participantes me dijo, profe, usted no va a hacer con nosotros un experimento didáctico. Y yo dije, ¿por qué no? Hagamos un experimento en esta clase el miércoles que viene. Y bauticé a ese experimento la clase sin luz. Y dije, sería precioso que durante toda la clase no pudiéramos utilizar computadora, video, bin, celulares, reloj inteligente, ni siquiera la luz del aula. Y eso que la clase era a finales de la tarde, o sea, teníamos que llevar velas, si no, no nos íbamos a poder ver. Y dentro de unas cajas que yo había durado casi una hora forrando, había material, estaban las actividades, estaban los conceptos y estaba lo que necesitábamos, sin tecnología. ¿Cómo resultó la clase? Fue una clase muy complicada, muy memorable para mí, pero ni siquiera sabíamos qué hora era para terminarla porque nadie llevaba reloj, no sabíamos, pero en eso consisten los experimentos, en probar y en ver cómo resulta. Y en lugar de dedicarnos a anunciar a todo volumen lo que siempre sale bien, que eso es lo que decimos, deberíamos comunicarle a la gente lo que más trabajo nos costó, porque a lo mejor ahí es donde surgen las ideas. Como profes deberíamos pensar en que las victorias no son en solitario, deberíamos planificar clases en conjunto, deberíamos incluso en algún momento llegar a reconocernos y decir quién me podría ayudar, quién igual que yo está comprometido con la innovación, como estudiante, como docente, como profesional, ¿cómo puedo llegar a reconocer ese grupo? Y a mí se me ocurre una idea locadísima, pero a mí me encantaría que tuviéramos una señal, algo así como esta pulsera que tengo yo por aquí, que si nos vemos fuera del auditorio lleguemos a reconocernos, porque esta es una señal de que yo sí quiero hacer las cosas distinto. Y de hecho ustedes tienen una como esta dentro de los paquetes que les dieron, porque hay una agenda y la agenda tiene una señal. Y a mí me encantaría que cuando salgamos de acá nos encontremos en el pasillo y podamos darnos cuenta que estamos en el mismo grupo, porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no estamos buscando hacer algo distinto. Y quiero terminar con estas hermosísimas palabras de Maya Angelou que dicen: he aprendido que las personas olvidarán lo que has dicho y olvidarán lo que has hecho, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. Y yo hoy me he sentido con tanta esperanza de que podemos hacer las cosas diferente, de que podemos atrevernos y que siempre que nos veamos en la calle va a haber un delicado hilo que nos una. Muchas gracias.